En el firmamento donde Géminis danza como dos llamas gemelas, el concepto de la pareja imposible no nace del rechazo sino del desafío cósmico. Géminis es aire en perpetuo movimiento, mensajero de los dioses, mente que se bifurca y se multiplica, palabra que corre más rápido que el tiempo. Vive en la frontera entre la curiosidad infinita y el desapego ligero, entre el deseo de conocerlo todo y la incapacidad de quedarse quieto en una sola forma. Por eso, cuando los astros hablan de la pareja imposible para Géminis, no describen a un enemigo, sino a un espejo opaco, a una fuerza que intenta fijar lo que nació para volar. En las antiguas narraciones astrológicas, Géminis fue creado para explorar los caminos del pensamiento, para saltar de idea en idea como un viajero incansable que jamás carga equipaje pesado. Su corazón no es frío, pero sí veloz, ama con la mente antes que con la carne, y cuando la conversación muere, el vínculo comienza a desvanecerse. La pareja imposible surge entonces como una energía densa, arraigada en la necesidad de control, en la permanencia absoluta, en la emoción que exige pruebas constantes de fidelidad y profundidad inmutable. Esa energía pertenece al reino de la tierra más rígida o del agua más posesiva, donde el tiempo se mide en promesas eternas y la seguridad es más valiosa que la aventura. En el mito, la pareja imposible para Géminis es como un castillo de piedra que intenta retener al viento. Desde el principio hay fascinación, porque el aire se siente atraído por la forma, por el límite, por la estructura que no posee. La piedra, a su vez, se siente seducida por la ligereza, por la risa, por la inteligencia brillante que parece traer mensajes de mundos lejanos. Pero pronto el conflicto se vuelve inevitable. La piedra quiere constancia, silencio, repetición de rituales que den seguridad. El aire quiere cambio, palabras nuevas, estímulos, caminos alternativos. Uno pide profundidad emocional sostenida, el otro ofrece curiosidad y presencia intermitente. Ninguno es incorrecto, pero el ritmo de sus almas no coincide. Astrológicamente, esta imposibilidad se manifiesta cuando Géminis se enfrenta a energías que confunden estabilidad con inmovilidad. Allí donde se espera que el amor sea pesado, solemne y definitivo, Géminis siente que pierde oxígeno. No porque no pueda amar, sino porque ama desde la libertad mental y la variedad. La pareja imposible no tolera esa multiplicidad, interpreta la apertura geminiana como dispersión, la sociabilidad como amenaza, el humor cambiante como falta de compromiso. Cada intento de explicación se vuelve una discusión interminable, porque Géminis habla desde la lógica mutable y la otra energía escucha desde la emoción fija o el deber inquebrantable. En la épica zodiacal, esta relación se convierte en una batalla silenciosa. Géminis intenta adaptarse, promete quedarse, intenta profundizar, pero su esencia se resiste. La pareja imposible intenta comprender, pero siente que el vínculo se le escapa de las manos como arena. Aparece entonces el cansancio del alma. El aire se vuelve errático, la tierra se vuelve más dura, el agua más absorbente. El fuego, si está presente, se apaga o estalla sin control. No hay villanos en esta historia, solo naturalezas distintas que el destino cruzó para enseñar una lección. La motivación surge cuando se comprende que la pareja imposible no está destinada a destruir, sino a revelar. Revela a Géminis que su don no es la permanencia forzada, sino la comunicación auténtica. Revela que no todo vínculo debe durar para ser verdadero, y que la culpa no pertenece al que necesita moverse ni al que necesita quedarse. En ese choque, Géminis aprende a honrar su naturaleza sin traicionarse, a reconocer cuando la mente se apaga y cuando el espíritu se asfixia. Aprende que la libertad no es huida, y que la curiosidad no es superficialidad, pero también aprende a respetar las necesidades emocionales ajenas sin intentar transformarlas. La pareja imposible queda entonces como una constelación lejana, visible en el cielo del pasado, recordando que no todo amor está hecho para convivir, pero sí para despertar conciencia. Desde esa experiencia, Géminis renace más sabio, más claro, más alineado con su misión cósmica. El viento sigue su camino, llevando historias, ideas y palabras, sabiendo que algún día encontrará otra brisa que baile a su mismo ritmo, sin jaulas ni anclas, donde la dualidad no sea conflicto sino armonía en movimiento. Más allá del conflicto visible entre el aire inquieto y las fuerzas que buscan fijarlo, existe un nivel más profundo donde la pareja imposible para Géminis actúa como un iniciador del destino. En ese plano sutil, la incompatibilidad no se limita al carácter o al ritmo emocional, sino que se manifiesta como una diferencia radical en la forma de experimentar el tiempo. Géminis vive en el ahora cambiante, en el instante que se transforma mientras es nombrado.
La pareja imposible vive en la continuidad, en la memoria, en la acumulación de experiencias que deben sostenerse como una línea recta. Esta discrepancia temporal genera la sensación de que uno siempre llega demasiado pronto y el otro siempre demasiado tarde, como si ambos caminaran bajo relojes distintos dictados por estrellas que nunca se alinean del todo. Desde la astrología profunda, esta relación también activa heridas kármicas relacionadas con la voz y el silencio. Géminis, regido por Mercurio, necesita expresar, narrar, explicar, traducir lo que ocurre dentro y fuera. La pareja imposible suele cargar con memorias ancestrales donde el silencio fue protección, donde sentir era más importante que decir, donde la palabra podía ser peligrosa o inútil. Así, cada diálogo se convierte en un campo de fuerzas invisibles, uno necesita hablar para existir, el otro necesita callar para sentirse seguro. Esta tensión no siempre se percibe de inmediato, pero con el tiempo se vuelve un muro invisible que separa incluso cuando los cuerpos están cerca. En la dimensión épica del zodiaco, esta unión representa una prueba de identidad. Géminis se enfrenta a la tentación de fragmentarse para encajar, de elegir una sola voz y silenciar a las demás. La pareja imposible, sin darse cuenta, empuja a elegir entre autenticidad y pertenencia. Esta es una de las batallas más complejas para el signo de los gemelos, porque su esencia no es la unidad rígida sino la convivencia de opuestos. Cuando se le exige coherencia absoluta, continuidad emocional constante o una definición cerrada del amor, algo vital se pierde. Sin embargo, esta pérdida aparente es también una forja, obliga a reconocer que partes del alma son negociables y cuáles no. Otro aspecto poco visible es el impacto de esta relación en la creatividad geminiana. Géminis crea a través del intercambio, de la chispa que surge en el encuentro mental. La pareja imposible, al necesitar estabilidad y previsibilidad, tiende a cerrar ese flujo, no por maldad sino por miedo al caos. Con el tiempo, la imaginación de Géminis puede sentirse limitada, como si las ideas ya no encontraran espacio para expandirse. Esta sequía creativa es una señal cósmica, un llamado a recordar que la mente geminiana necesita aire fresco para no marchitarse. La épica aquí no es la huida, sino el reconocimiento de que la inspiración también es un derecho del alma. En el plano espiritual, la pareja imposible cumple el rol del guardián del umbral. Es quien muestra lo que ocurre cuando se confunde compromiso con sacrificio de la esencia. A través de esa experiencia, Géminis aprende que adaptarse no significa desaparecer, y que amar no implica reducirse a una sola versión aceptable. Esta enseñanza no llega suavemente, suele venir acompañada de culpa, de intentos fallidos, de promesas hechas con buena intención pero imposibles de sostener. Sin embargo, cada caída fortalece la claridad interior, y cada despedida afina la percepción de lo que realmente resuena con la naturaleza geminiana. La motivación surge cuando se integra que la imposibilidad no es un fracaso sino una revelación del mapa astral en acción. Géminis descubre que su camino no es el del amor estático, sino el del amor consciente, flexible, vivo. Que su don no es anclarse, sino conectar mundos, traducir emociones, abrir puertas mentales. La pareja imposible deja una marca imborrable, pero no como una herida abierta, sino como una constelación guía que recuerda hasta dónde no volver a perderse. Así, el relato se completa con una transmutación. El aire que antes chocaba contra muros aprende a reconocer corrientes afines. La dualidad deja de ser conflicto y se convierte en sabiduría integrada. El viaje continúa, no con la ilusión de que todo vínculo será fácil, sino con la certeza de que el verdadero amor para Géminis no exige renuncia a la multiplicidad, sino celebración de ella. Bajo ese cielo renovado, la historia deja de ser la de la pareja imposible y se transforma en la epopeya del autoconocimiento, donde cada estrella ocupa su lugar y el viento vuelve a cantar sin miedo. En capas aún más sutiles del relato astral, la pareja imposible para Géminis también se manifiesta como un conflicto entre lenguajes del amor que jamás terminan de traducirse. Géminis ama a través del ingenio, del juego verbal, de la complicidad intelectual y del movimiento compartido. Su afecto se expresa en ideas ofrecidas como regalos, en historias contadas al amanecer, en planes improvisados que prometen horizontes nuevos. La energía incompatible, en cambio, ama desde la presencia constante, desde la demostración tangible, desde la repetición que confirma seguridad. Cuando estos lenguajes se cruzan, ninguno se siente plenamente visto. El aire siente que todo lo que ofrece se disuelve sin peso, y la otra energía siente que el amor nunca termina de materializarse. Esta desconexión no es falta de amor, sino desajuste vibratorio. Existe también un componente relacionado con el miedo al vacío.
Géminis convive naturalmente con la incertidumbre, incluso la necesita para mantenerse vivo. El misterio es un estímulo, no una amenaza. La pareja imposible suele percibir ese mismo vacío como algo peligroso, un espacio que debe llenarse con certezas, acuerdos rígidos o promesas definitivas. Allí nace una tensión silenciosa. Cuanto más se intenta cerrar el futuro, más siente Géminis que el presente se estrecha. Esta diferencia convierte al porvenir en un campo de batalla simbólico, donde uno sueña con posibilidades abiertas y el otro con destinos asegurados. Desde la épica del alma, esta relación activa la prueba del desapego consciente. Géminis no está destinado a huir, pero sí a aprender a soltar sin culpa. La pareja imposible despierta la tentación de quedarse por lealtad, por costumbre o por miedo a herir, incluso cuando el espíritu ya está en otra frecuencia. Esa permanencia forzada genera una fragmentación interna, una parte sigue allí, cumpliendo, mientras otra parte observa desde lejos, acumulando palabras no dichas y pensamientos sin compartir. La epopeya no consiste en resistir indefinidamente, sino en reconocer el momento exacto en que la honestidad debe prevalecer sobre la inercia. Otro aspecto poco explorado es cómo esta unión impacta en la identidad social de Géminis. Regido por el intercambio y la multiplicidad de vínculos, Géminis se nutre de redes amplias, de amistades diversas, de conversaciones cruzadas. La pareja imposible suele necesitar exclusividad emocional y atención concentrada, lo que puede percibirse como un intento de reducir el mundo geminiano a un solo eje. No siempre hay prohibiciones explícitas, pero sí una presión sutil que invita a elegir, a priorizar, a limitar. Con el tiempo, esa reducción se siente como un encierro invisible que apaga el brillo natural del signo. En el plano más mítico, esta relación representa el encuentro entre el mensajero y el guardián. Géminis trae noticias del cambio, del tránsito, de la transformación constante. La pareja imposible custodia las puertas de lo conocido, de lo estable, de lo que no debe alterarse. Ambos cumplen funciones necesarias en el cosmos, pero cuando intentan ocupar el lugar del otro, el equilibrio se rompe. El mensajero no puede convertirse en guardián sin perder su razón de ser, y el guardián no puede seguir al mensajero sin sentir que el suelo desaparece bajo sus pies. La motivación profunda emerge cuando se comprende que cada intento fallido de encajar fue una etapa de entrenamiento del alma. La pareja imposible enseña a Géminis a reconocer las señales tempranas de incompatibilidad energética, a escuchar el cuerpo cuando la mente aún intenta justificar, a honrar la verdad interna incluso cuando contradice expectativas externas. Esta sabiduría no se adquiere de forma teórica, sino vivencial, atravesando la frustración, el desgaste y la nostalgia de lo que pudo ser pero nunca terminó de alinearse. Finalmente, el relato se expande hacia una visión más amplia del destino geminiano. El amor que verdaderamente corresponde a su naturaleza no es aquel que exige simplificación, sino el que acepta la complejidad como riqueza. No es el que pide permanencia inmóvil, sino presencia consciente. La pareja imposible queda atrás como una constelación de aprendizaje, no como un error en el camino. Gracias a esa experiencia, el aire se vuelve más sabio, más selectivo, más fiel a su esencia. La epopeya continúa con una claridad renovada. La libertad no es ausencia de compromiso, sino coherencia con el propio movimiento interior. Bajo ese cielo infinito, Géminis sigue avanzando, llevando consigo la certeza de que el verdadero vínculo no encadena el viento, sino que aprende a volar con él. En la profundidad menos explorada del arquetipo geminiano, la pareja imposible también encarna una lección sobre la integración de la sombra. Géminis, en su expresión más luminosa, se reconoce como versátil, curioso y adaptable, pero suele relegar a la sombra el cansancio que produce sostener tantas versiones de sí mismo. La pareja imposible, al exigir coherencia, continuidad y presencia constante, obliga a mirar ese agotamiento interno que rara vez se admite. Allí aparece una paradoja: aquello que resulta incompatible también revela la necesidad de descanso del alma, no para quedarse atrapado, sino para elegir con mayor conciencia cuándo moverse y cuándo permanecer. En términos astrológicos más profundos, esta relación activa tensiones entre Mercurio y los planetas lentos. Mercurio gobierna el pensamiento rápido, la palabra inmediata, la conexión efímera pero intensa. Los planetas lentos representan procesos largos, compromisos que maduran con el tiempo, transformaciones que no pueden acelerarse. La pareja imposible suele personificar esa energía lenta que pide paciencia, constancia y profundidad sostenida. Géminis, al enfrentarse a ella, experimenta una distorsión interna. La mente va más rápido que la vida que se intenta construir.
Esta diferencia de velocidad genera frustración, pero también siembra una semilla de madurez, enseñando que no todo debe resolverse de inmediato, aunque tampoco todo debe prolongarse artificialmente. En la narrativa épica, esta unión se asemeja a un viaje por territorios donde la comunicación falla no por ausencia de palabras, sino por exceso de significado. Cada gesto se interpreta, cada silencio se carga de expectativas, cada frase se vuelve prueba. Géminis, que suele usar el lenguaje como puente, descubre que también puede convertirse en laberinto. La pareja imposible escucha con el corazón herido o con la memoria activa, mientras Géminis habla desde el instante presente. Así, incluso la verdad puede generar distancia, y la honestidad, incomprensión. Esta experiencia enseña al signo que no toda claridad libera, y que a veces el timing es tan importante como el contenido. Otro aspecto poco desarrollado es el efecto de esta relación en la fe geminiana en el vínculo humano. Después de atravesar una pareja imposible, Géminis puede sentir una desconfianza silenciosa hacia las promesas profundas, no por cinismo, sino por cansancio. Surge una tendencia a preferir conexiones ligeras, breves o intelectuales, como forma de autoprotección. Sin embargo, en el plano motivador del mito, esta etapa no es un retroceso, sino una pausa estratégica del alma. Es el momento en que el viento aprende a distinguir entre huir y descansar, entre dispersarse y elegir. La pareja imposible también despierta un aprendizaje relacionado con el cuerpo. Géminis habita principalmente la mente, pero cuando permanece demasiado tiempo en un vínculo que no resuena, el cuerpo empieza a hablar. Nerviosismo, insomnio, sensación de encierro, pérdida de entusiasmo vital. Estos síntomas son mensajes astrológicos encarnados, recordatorios de que la coherencia no es solo mental, sino somática. La épica aquí se vuelve silenciosa, no hay grandes rupturas externas, sino una llamada interna a recuperar el ritmo natural. En el plano transpersonal, esta relación cumple una función colectiva. Géminis representa la conciencia social, el intercambio de ideas, la evolución a través del diálogo. La pareja imposible suele estar anclada en modelos antiguos de relación, donde el amor se mide por sacrificio, permanencia y renuncia personal. El choque entre ambas energías refleja una tensión generacional y cultural, el paso de vínculos basados en la obligación a vínculos basados en la autenticidad. Al atravesar esta experiencia, Géminis se convierte, aunque no lo sepa, en un agente de cambio, incluso cuando el precio emocional es alto. La motivación final nace de la integración de todas estas capas. La pareja imposible no deja solo dolor o nostalgia, deja discernimiento. Enseña a reconocer cuando la mente se expande y cuando se contrae, cuando el amor suma mundos y cuando los reduce. Géminis emerge de esta travesía con una voz más clara, menos dispuesta a negociar su esencia, más capaz de comprometerse cuando el intercambio es vivo y recíproco. La epopeya no termina en la separación, sino en la alineación interior. Bajo ese cielo en constante movimiento, el viento ya no se dispersa al azar. Sopla con dirección, llevando consigo la sabiduría de lo vivido. La pareja imposible queda inscrita en la memoria astral como un rito de paso, una prueba necesaria para que Géminis comprenda que su verdadera fidelidad no es hacia una forma de amor, sino hacia el pulso cambiante y honesto de su propia naturaleza. En un nivel aún más arcaico del mito zodiacal, la pareja imposible para Géminis representa el enfrentamiento entre el conocimiento móvil y la verdad absoluta. Géminis no busca una verdad única, sino múltiples perspectivas que se superponen y se enriquecen entre sí. Su sabiduría nace del contraste, del diálogo, de la capacidad de cambiar de opinión sin sentir que traiciona su esencia. La energía incompatible, en cambio, suele anhelar certezas definitivas, principios inamovibles, una narrativa clara y cerrada sobre lo que es el amor, el compromiso y el futuro. Cuando ambas fuerzas se encuentran, no solo chocan dos personalidades, sino dos filosofías de vida. Una concibe la realidad como un proceso en constante revisión, la otra como una estructura que debe sostenerse para no derrumbarse. Esta diferencia filosófica se manifiesta en pequeños gestos cotidianos que, con el tiempo, adquieren peso épico. Para Géminis, cambiar de planes no es traición, es adaptación. Para la pareja imposible, ese cambio se vive como inestabilidad. Para Géminis, explorar nuevas ideas no invalida las anteriores, para la otra energía, cuestionar equivale a poner en peligro los cimientos. Así, la relación se convierte en un terreno donde cada movimiento es interpretado desde códigos distintos. El conflicto no está en lo que sucede, sino en el significado que se le atribuye. Desde la astrología evolutiva,
esta unión activa la lección del discernimiento verbal. Géminis posee el don de la palabra, pero la pareja imposible enseña que no toda palabra encuentra oído dispuesto. En este contexto, el silencio no siempre es represión, a veces es un límite necesario para preservar la integridad. Aprender cuándo hablar y cuándo retirarse se vuelve una hazaña interna, una disciplina espiritual que fortalece la conciencia. El héroe geminiano no vence convenciendo, sino comprendiendo cuando la batalla ya no conduce a expansión. Existe también un aspecto relacionado con la memoria emocional. Géminis vive con ligereza porque su mente se orienta al presente y al futuro inmediato. La pareja imposible suele cargar el pasado como una brújula constante, recordando heridas, promesas, momentos clave que definen el vínculo. Esta diferencia crea una asimetría temporal, uno intenta avanzar, el otro necesita revisar. Con el tiempo, Géminis puede sentirse prisionero de una historia que ya no habita emocionalmente. Esta experiencia enseña que honrar el pasado no implica vivir en él, y que la fidelidad a la memoria ajena no debe eclipsar la coherencia interna. En la dimensión épica del alma, esta relación también confronta a Géminis con el miedo a la superficialidad. La pareja imposible suele acusar, explícita o implícitamente, de no profundizar lo suficiente. Esta crítica toca una herida sensible del signo, que sabe que su ligereza es malinterpretada. Sin embargo, el aprendizaje consiste en reconocer que profundidad no siempre significa gravedad, ni compromiso implica peso. Géminis aprende a validar su forma de amar sin necesidad de justificarla ante parámetros ajenos. La motivación surge cuando se integra que la imposibilidad no es una condena, sino una brújula. Cada rasgo que genera fricción señala un límite interno que estaba esperando ser reconocido. La pareja imposible actúa como un espejo invertido, mostrando con claridad aquello que no se puede sostener a largo plazo sin sacrificar la vitalidad. Gracias a esa experiencia, Géminis desarrolla una sensibilidad más fina para detectar afinidades reales, no solo atracciones momentáneas. En el cierre de esta epopeya astral, el viento no se endurece ni se resigna. Se vuelve consciente. Ya no intenta demostrar que puede quedarse donde no respira, ni convencer a quien necesita raíces de que el vuelo también es válido. La sabiduría adquirida transforma la inquietud en dirección y la curiosidad en propósito. Bajo el cielo mutable que siempre lo acompaña, Géminis continúa su viaje con una certeza silenciosa: la verdadera unión no es aquella que exige renuncia a la multiplicidad, sino la que reconoce en el movimiento una forma legítima de permanencia. En el trasfondo más simbólico de esta travesía astral aparece un aspecto aún no revelado: la relación entre la pareja imposible y el destino de aprendizaje del alma geminiana a través del desapego emocional inteligente. Géminis no está llamado a la frialdad, sino a una forma elevada de desapego que distingue entre posesión y vínculo. La pareja imposible, al exigir fusión total o permanencia incuestionable, empuja a Géminis a experimentar el límite entre amar y pertenecer. Esta experiencia no busca endurecer el corazón, sino refinarlo, enseñándole que el amor auténtico no necesita jaulas emocionales para existir. En el plano astrológico más sutil, esta relación activa casas vinculadas al aprendizaje y al intercambio kármico. La pareja imposible suele aparecer en momentos de transición vital, cuando Géminis está redefiniendo su identidad, su propósito o su manera de vincularse con el mundo. No llega para acompañar el camino final, sino para provocar una reorientación. Es una figura de paso, aunque su huella sea profunda. Su función es desordenar las certezas previas y obligar a una actualización interna del mapa emocional. Desde la épica interior, esta unión enfrenta a Géminis con el peso de las expectativas externas. Muchas veces la pareja imposible representa lo socialmente correcto, lo valorado por la tradición o por el entorno. Permanecer allí puede otorgar aprobación, pero a costa de la autenticidad. El conflicto se vuelve entonces heroico, elegir entre ser fiel a la imagen o ser fiel a la esencia. En esta batalla silenciosa, Géminis descubre que la traición más dolorosa no es hacia el otro, sino hacia la propia naturaleza. Otro aspecto no desarrollado es la relación entre esta experiencia y el miedo a la dispersión. La pareja imposible suele señalar, directa o indirectamente, la supuesta incapacidad de Géminis para enfocarse o sostener. Esta crítica, aunque injusta en su forma, toca una inquietud real del signo, la de perderse en la multiplicidad. La lección no consiste en volverse rígido, sino en aprender a elegir con mayor conciencia. No todo estímulo merece atención, no toda conexión merece continuidad. La pareja imposible actúa como un filtro doloroso pero eficaz, afinando el criterio interno.
En el plano emocional profundo, esta relación enseña a Géminis a reconocer la diferencia entre curiosidad y compromiso verdadero. La fascinación inicial puede ser intensa, incluso magnética, porque la energía incompatible ofrece lo que Géminis no posee: estabilidad, profundidad silenciosa, arraigo. Pero con el tiempo, la atracción se revela como un intercambio desigual. Comprender esto fortalece la madurez emocional, permitiendo que futuras elecciones amorosas no se basen solo en el contraste, sino en la resonancia. La motivación más elevada surge cuando se integra que la pareja imposible no bloquea el camino del amor, sino que lo despeja. Al atravesar esa experiencia, Géminis aprende a escuchar sus señales internas con mayor precisión, a detectar el momento exacto en que el entusiasmo se transforma en tensión, y a actuar antes de que la desconexión se convierta en desgaste. Esta sabiduría no elimina el dolor, pero lo vuelve fértil. En la culminación de esta saga astral, el viento ya no teme al silencio ni a la soledad temporal. Ha comprendido que no todo vacío debe llenarse y que no toda ausencia es pérdida. La pareja imposible queda inscrita como un rito iniciático, una prueba que templó la mente y afinó el corazón. Gracias a ella, Géminis avanza con una ligereza más consciente, capaz de comprometerse sin perder movilidad, de amar sin disolverse, de quedarse sin dejar de ser libre. Así, la epopeya continúa bajo un cielo siempre cambiante, donde cada experiencia encuentra su lugar en el gran relato del alma. El aprendizaje no fue retener, sino reconocer. No fue resistir, sino comprender. Y en esa comprensión, Géminis se alinea con su verdadero destino: ser puente, ser mensajero, ser movimiento con sentido, llevando consigo la certeza de que el amor auténtico no contradice la esencia, la revela. En una capa todavía más profunda del relato astral aparece la dimensión del destino compartido que nunca llega a cumplirse. La pareja imposible para Géminis no fracasa por falta de intención, sino porque ambos caminan hacia futuros distintos dictados por estrellas que no convergen. Géminis avanza en espirales, aprendiendo por repetición con variaciones, creciendo a través de experiencias diversas que amplían su mirada. La energía incompatible avanza en línea recta, acumulando sentido a través de la continuidad y la permanencia. Cuando estos caminos se cruzan, hay un tramo que puede compartirse, incluso con intensidad y belleza, pero llega un punto donde seguir juntos implicaría que uno abandone su trayectoria esencial. Ese momento marca el verdadero núcleo de la imposibilidad. Desde la astrología arquetípica, esta relación revela una tensión entre destino y elección. Géminis puede elegir quedarse, puede decidir adaptarse, puede incluso lograr una apariencia de estabilidad. Pero el destino interno, ese pulso silencioso que empuja hacia el movimiento y la exploración, no se apaga. La pareja imposible se convierte entonces en el escenario donde se aprende que no todo lo que se elige es sostenible, y que la verdadera libertad no está en multiplicar opciones, sino en honrar la que está alineada con la propia naturaleza. Existe también un aspecto poco explorado relacionado con la identidad narrativa. Géminis construye su sentido de sí mismo a través de historias, relatos, significados que se reescriben con el tiempo. La pareja imposible suele necesitar una narrativa fija del vínculo: cómo empezó, qué significa, hacia dónde va. Esta diferencia genera una fricción constante. Para Géminis, redefinir no es borrar, es evolucionar. Para la otra energía, redefinir puede sentirse como invalidar lo vivido. Esta tensión enseña que no todas las historias están destinadas a tener el mismo final, y que algunas existen solo para transformar a quienes las atraviesan. En la épica emocional, esta relación también enfrenta a Géminis con el miedo a la decepción ajena. La imposibilidad no siempre se manifiesta como conflicto abierto, muchas veces se vive como una decepción silenciosa, una sensación persistente de no estar a la altura de las expectativas del otro. Géminis, sensible al clima mental y emocional, percibe esa distancia incluso cuando no se nombra. Este peso invisible puede volverse más agotador que una confrontación directa. Aprender a no cargar con la frustración ajena como responsabilidad propia es una de las grandes conquistas internas que deja esta experiencia. Otro aspecto no desarrollado es la relación entre esta unión y el concepto de lealtad. Para la pareja imposible, la lealtad suele medirse en permanencia, sacrificio y renuncia. Para Géminis, la lealtad se expresa en honestidad, presencia genuina y coherencia con la verdad interna. Cuando estos criterios no coinciden, ambos pueden sentirse traicionados sin que haya habido engaño. Comprender que existen distintas formas de fidelidad permite a Géminis liberarse de culpas heredadas y redefinir sus propios valores relacionales.
En el plano más elevado del mito, esta relación representa la prueba del discernimiento del alma joven. Géminis es un signo asociado al aprendizaje temprano, a la curiosidad primordial, a la conciencia que despierta. La pareja imposible suele encarnar una energía más antigua, más pesada, cargada de experiencias previas, miedos acumulados o estructuras rígidas. El encuentro no es casual, es el choque entre lo que quiere expandirse y lo que teme desmoronarse. Al atravesarlo, Géminis no pierde inocencia, gana sabiduría. La motivación final se consolida cuando se reconoce que ninguna de las partes estaba equivocada, pero tampoco destinadas a permanecer. La pareja imposible no es un error en el mapa astral, sino una coordenada necesaria para ajustar el rumbo. Gracias a ella, Géminis aprende a escuchar antes de prometer, a sentir antes de comprometerse, a reconocer la diferencia entre atracción y compatibilidad profunda. En la conclusión de esta saga, el aire no se vuelve más denso ni más cauteloso de lo necesario. Se vuelve consciente de su dirección. Ya no intenta demostrar que puede quedarse en cualquier lugar, ni se dispersa por miedo a perder opciones. Avanza con una ligereza madura, sabiendo que el verdadero hogar no es una estructura fija, sino un espacio donde la mente respira y el espíritu se expande. Bajo ese cielo siempre cambiante, la historia de la pareja imposible queda integrada como un capítulo esencial del viaje. No como una herida abierta, sino como una enseñanza inscrita en el viento. Gracias a ella, Géminis continúa su camino con una claridad serena, comprendiendo que el amor que realmente corresponde a su esencia no exige que deje de moverse, sino que encuentre a quien camine con la misma danza, en sincronía con el ritmo infinito del cosmos. En un estrato todavía más profundo del simbolismo astral, la pareja imposible para Géminis puede comprenderse como un contrato sagrado que no busca continuidad sino activación. No es una unión diseñada para durar, sino para encender algo que estaba latente. En este nivel, la relación aparece como un catalizador que acelera procesos internos que de otro modo habrían permanecido dormidos durante años. La intensidad no reside en la convivencia, sino en el impacto. Géminis sale transformado no por lo que se construyó, sino por lo que se volvió imposible seguir ignorando. Desde la astrología nodal, esta experiencia suele resonar con cruces de destino donde los nodos lunares se activan simbólicamente. La pareja imposible conecta con memorias del pasado, con patrones repetidos, con viejas formas de vincularse basadas en la adaptación excesiva o en la necesidad de ser comprendido a toda costa. La imposibilidad no surge de un error actual, sino de una lealtad inconsciente a historias antiguas que ya no corresponden al presente evolutivo de Géminis. Al romperse ese lazo, no se rompe solo una relación, se rompe una cadena. En la épica interior, esta unión también enfrenta a Géminis con el arquetipo del traductor universal. Acostumbrado a encontrar palabras para todo, a tender puentes entre mundos distintos, el signo descubre aquí un límite inédito: no todo puede traducirse. Hay emociones que no se alinean, necesidades que no encuentran equivalencia, deseos que no comparten idioma. Esta revelación es profundamente transformadora, porque libera a Géminis de la responsabilidad de hacer comprensible lo incomprensible. No todo desencuentro es un fallo comunicativo, algunos son simplemente diferencias esenciales. Otro aspecto no desarrollado es el papel del orgullo silencioso. La pareja imposible, al no poder seguir el ritmo mental o emocional de Géminis, puede generar una sensación de superioridad intelectual o de frustración mutua. Sin embargo, el verdadero aprendizaje consiste en abandonar cualquier jerarquía interna. No se trata de quien comprende más, sino de quien se comprende mejor a sí mismo. Esta relación obliga a Géminis a soltar la necesidad de ser entendido por todos y a aceptar que la validación más importante es interna. En el plano alquímico, la pareja imposible actúa como una cámara de transmutación. Todo lo que no se expresa se vuelve tensión, todo lo que se reprime se vuelve ruido interno. A través del conflicto, Géminis aprende a destilar su energía, a separar lo esencial de lo accesorio, a reconocer qué vínculos expanden la conciencia y cuáles la dispersan. La alquimia no convierte esta relación en oro eterno, sino en conocimiento puro, que luego puede ser aplicado con sabiduría en futuras elecciones. Existe también un aprendizaje relacionado con la soberanía emocional. Géminis tiende a adaptarse al entorno, a leer el clima emocional y ajustarse con rapidez. La pareja imposible pone en evidencia el costo de esa flexibilidad cuando se ejerce sin límites. Permanecer demasiado tiempo en un vínculo desalineado puede diluir la identidad, generar confusión interna, apagar la espontaneidad.
Recuperar la soberanía implica reaprender a decir no sin justificar, a retirarse sin dramatizar, a elegir sin explicarse en exceso. Desde una mirada épica más amplia, esta relación representa el paso del aprendiz al mensajero consciente. Antes de atravesarla, Géminis explora, prueba, experimenta. Después, discrimina. Ya no se mueve solo por curiosidad, sino por resonancia. La pareja imposible marca el final de una etapa de exploración ingenua y el comienzo de un movimiento más intencional. No se pierde ligereza, se gana dirección. La motivación que emerge de este proceso es profunda y silenciosa. No necesita proclamarse. Es la certeza interna de que el amor no debe ser una negociación constante con la propia esencia. Que la alegría no es un lujo, sino un indicador de alineación. Que el vínculo correcto no exige que Géminis reduzca su mundo, sino que lo comparta. En el cierre más amplio de esta saga astral, el viento ya no se dispersa ni se justifica. Sopla con claridad. La pareja imposible queda integrada como una figura iniciática, una guardiana del umbral que obligó a elegir consciencia en lugar de comodidad. Gracias a ese cruce, Géminis no se endurece ni se vuelve escéptico. Se vuelve preciso. Bajo el cielo mutable que siempre lo acompaña, el signo de los gemelos continúa su viaje sabiendo que no todo encuentro está destinado a quedarse, pero todos están destinados a enseñar. La imposibilidad deja de doler cuando se comprende su propósito. Y en esa comprensión, Géminis avanza más liviano, más íntegro, más fiel a su naturaleza esencial, ser movimiento con sentido, palabra con alma, puente vivo entre mundos que solo pueden encontrarse en libertad. En una capa aún más silenciosa del entramado astrológico aparece el vínculo entre la pareja imposible y la noción de destino no vivido. No se trata solo de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido y nunca llegó a encarnarse. Para Géminis, cuya mente imagina múltiples futuros simultáneos, esta relación deja una estela de posibilidades truncadas que no siempre duelen por lo perdido, sino por lo no explorado. La pareja imposible encarna ese futuro alterno que no se concreta porque exige una renuncia demasiado grande al movimiento interno. Aprender a despedirse no solo de la persona, sino de la historia imaginada, es una de las pruebas más sutiles que deja esta experiencia. Desde la astrología profunda, esta relación también activa la conciencia de los límites energéticos. Géminis suele creer que puede adaptarse a cualquier frecuencia, aprender cualquier idioma emocional, moverse entre mundos sin perderse. La pareja imposible demuestra que incluso el aire tiene un punto de saturación. Cuando la energía se vuelve demasiado densa, demasiado demandante o demasiado lenta, el intercambio deja de ser nutritivo. Esta revelación no reduce la capacidad geminiana, la vuelve más sabia. Enseña que no todo desafío merece ser sostenido y que no toda incompatibilidad debe transformarse en lucha. En la épica del espíritu, esta unión representa el encuentro con la gravedad. No una gravedad física, sino emocional y simbólica. La pareja imposible atrae hacia la profundidad, hacia el peso de lo no dicho, hacia la responsabilidad afectiva entendida como carga. Géminis se siente llamado a demostrar que puede sostener, que puede quedarse, que puede cumplir. Durante un tiempo, incluso lo logra. Pero el precio es alto, la risa se vuelve esfuerzo, la palabra se vuelve cálculo, la espontaneidad se vuelve estrategia. Reconocer ese costo es un acto de valentía interna, una gesta invisible que redefine el concepto de fortaleza. Otro aspecto no explorado es el impacto de esta relación en la relación de Géminis consigo mismo. La pareja imposible suele proyectar una imagen de lo que debería ser el amor, el compromiso o la madurez. Al intentar encajar en ese molde, Géminis puede empezar a desconfiar de su intuición, a cuestionar su manera natural de sentir y pensar. Recuperar la confianza interna después de esa experiencia es parte fundamental del viaje. Implica reconciliarse con la propia naturaleza sin necesidad de validación externa, volver a escuchar la voz interior sin interferencias. En el plano simbólico más amplio, esta relación refleja la tensión entre destino personal y mandato colectivo. La pareja imposible suele representar expectativas heredadas, modelos aprendidos, ideales románticos que no fueron creados por Géminis, pero que se intentan habitar por lealtad o deseo de pertenencia. Al romperse ese vínculo, no solo se abandona una persona, se abandona una narrativa impuesta. Esta liberación puede ser dolorosa, pero es profundamente motivadora, porque abre espacio para una forma de amar más auténtica y alineada con el propio pulso vital.
Desde la astrología del alma, esta experiencia también enseña a Géminis el valor de la pausa consciente. No como estancamiento, sino como integración. Después de la pareja imposible, el movimiento cambia de calidad. Ya no es huida ni dispersión, es exploración con memoria. Cada paso lleva consigo la sabiduría adquirida, cada encuentro se filtra con mayor claridad. La curiosidad sigue viva, pero ya no es ingenua. Se ha vuelto discernimiento. La motivación más profunda que surge de esta travesía es la recuperación del gozo esencial. Géminis aprende que el amor no debería sentirse como una prueba constante ni como una deuda emocional. Aprende que la ligereza no es superficialidad, sino una forma legítima de profundidad que se expresa a través del juego, la risa y la complicidad mental. Esta comprensión devuelve el entusiasmo, no como euforia pasajera, sino como una serenidad activa que impulsa a seguir caminando. En el cierre más amplio de este ciclo épico, la pareja imposible deja de ocupar el centro del relato. No se borra, pero se integra. Se convierte en una estrella fija en el cielo del pasado, una referencia que orienta sin atraer. Géminis ya no mira hacia atrás con anhelo ni con reproche, sino con gratitud lúcida. Sabe que sin ese encuentro no habría alcanzado la claridad actual, ni la capacidad de elegir con mayor coherencia. Así, el viento continúa su viaje, no más rápido ni más lento, sino en su propio ritmo. Cada experiencia encuentra su lugar en la constelación interna. La imposibilidad se revela como una forma de protección del destino, una manera elegante del cosmos de evitar una traición mayor, la traición a la propia esencia. Y en esa revelación, Géminis avanza con una confianza renovada, sabiendo que el verdadero amor no pide sacrificio del alma, sino presencia viva, diálogo abierto y libertad compartida bajo el cielo infinito del devenir.